¿Cómo te va? Federico y todo el equipo te saluda. Buenas tardes, Federico, para vos y la audiencia también, y el equipo. Mira, te pongo en contexto, hoy incluso tuvimos llamados de otras cámaras de otras localidades, porque esto es algo que, digamos, que no es nada más que Rawson, ¿no? Y lo que venimos charlando es la necesidad que tenemos el sector, o sea, tanto la industria como el comercio, el sector pyme y micropyme, de empezar a discutir las alternativas. No solo se trata acá de tarifas, se trata del combo completo, ¿no? La reducción de la caída tan grande de las ventas, más allá de esta cuestión del proceso que está bajando el índice de inflación. La realidad es que no hay ventas y estamos con un costeo cada vez mayor que está ocasionando, o sea, cierre de comercios y estamos todos de acuerdo en eso. Lo entendieron tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en nuestra ciudad, de que esto va por un camino donde va a haber un cierre masivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que estamos planteando, alternativas, por lo menos para paliar la situación. Sí. Néstor, y en estas alternativas, lo que han hablado con el intendente Viz, con los concejales locales, entiendo, después te voy a preguntar también, ahí lo que se está charlando a nivel provincial, también con la legislatura, ¿hay posibilidad de tener esta herramienta, digo, la emergencia, que se declare para el sector, para, a ver, que sirva como red de contención ante este escenario que se puede llegar a dar? Bueno, te pongo un poquito en tema. O sea, analizamos, primero te tengo que aclarar que tuvimos buena predisposición a donde fuimos, se entendió el mensaje. En ese contexto, nosotros generamos alternativas y también tuvimos alternativas de propuestas de parte de ellos, ¿no? Suponete, uno de los casos fue que uno de los vehículos afectados a la explotación, por supuesto la misma titularidad, la cual es la habilitación comercial, sea exento, ¿no?, del pago de patentes. Después hubo alternativa a la reducción de tasas, ver bonificaciones por el pago de los ingresos brutos. Sí. O sea, tuvimos varias cuestiones que lo que falta hoy es llegar a cuantificarlas por parte de la Secretaría de Hacienda, más que nada, para ver el impacto que sería para el sector y también para las arcas municipales, ¿no? Sí. Bueno, es decir, hubo entendimiento de esta situación. Sí. Ahora, vos tuviste hoy también algunas reuniones ahí en la legislatura con algunos diputados y viendo y analizando algunas herramientas. Estaba viendo por ahí, Néstor, que en cuanto a los servicios, ¿no? Mucho se habla del gas en estos días, también de la luz, ¿no?, con los tarifazos que ha habido, y también para descomprimir la situación, de analizar cuáles son las tasas o los impuestos que se cobran también con estas tarifas, ¿no? Para evaluar, a ver, bueno, si se pueden disminuir. Tiene que ver con la cooperativa eléctrica de allí, local, ¿no?, de Rawson, a ver, para ver si se puede aflojar un poco la presión sobre el comercio, ¿no?, y lo que se termina pagando como boleta. Bueno, eso justamente fue lo que empezamos a charlar en la legislatura. Nosotros buscamos charlarlo con el diputado que por la ciudad, en este caso el diputado Sergio González, porque es el que tenemos por la ciudad, ¿no? Y la idea es, bueno, llevarlo a los distintos bloques para ir charlando este tema. ¿Cuál es el aspecto que tenemos? Un componente muy importante dentro de lo que es el impacto que nos produce a nuestro sector en la boleta de la luz, que son impuestos provinciales. Entonces, ver la posibilidad, la alternativa de que haya un paliativo, o sea, como bien decís vos, son impuestos provinciales que recaen sobre todas las cooperativas, por supuesto, ¿no? Son gente de recaudación, cada una de las cooperativas de la provincia. Sí. Y la zona de la meseta, por supuesto, está contemplado por servicios públicos. Sí. En ese contexto, lo estamos viendo la alternativa de que desde ese lugar, por lo menos, hoy en una boleta de 700.000 pesos, estamos hablando de casi 100.000 pesos de los componentes que son los impuestos provinciales. Entonces, por lo menos empezar a discutirlo. O sea, porque, a ver, menos, está bueno esa descripción. Sobre una boleta de 700.000 pesos, ¿no?, que le llega a un comercio, pyme, bueno, vos me dirás, un autoservicio y demás, local. De esos 700.000, hoy aproximadamente 100.000 representan impuestos provinciales, por ejemplo. Exactamente. O sea, estamos hablando porque son impuestos provinciales que van colgados del ítem de energía. Entonces, en un monto total de una boleta de 800.000 pesos, vos tenés casi entre 300 y 300 y pico mil pesos del componente del ítem de energía, y de ahí es el componente de algunos de los impuestos que se transforma entre casi 80 y 90.000. Claro. A eso sumale que vos abajo después tenés agregado el resto de los impuestos, ¿no?
el IVA y todo el resto. Claro, sí, no, lógico. Es el 27, claro, el 27%, Sí. en el caso de los servicios. Sí. Ahora, ahora entiendo ese camino que están transitando también en la legislatura, ¿no? Porque estamos hablando de un ámbito provincial y vos no decís, Néstor, este componente que son impuestos justamente provinciales, ¿no? Que es lo que están tratando de ver, bueno, cómo se puede manejar. ¿Qué recepción hubo de esto, Néstor? La recepción es buena, lo que también, o sea, lo que hay que entender, nosotros también entendemos la situación que están tanto las arcas provinciales como las arcas municipales. Esto es una realidad y lo sabemos. También lo que estamos nosotros planteando y diciendo, bueno, que hay que tener una perspectiva de lo que le está pasando al sector y lo que va a significar. Sumar a eso que bien sabemos que en el muy corto plazo va a haber una discusión importante sobre el salario, que va a ser otro impacto más. O sea, en una provincia donde casi el gran grueso del empleo lo genera la pyme o la micropyme, estamos hablando que el impacto lo absorbe la totalidad del sector, ¿se entiende? Sí. Que la generación de empleo está en nuestro sector. Sí. Entonces, en ese contexto, si no discutimos la posibilidad de hacer una reducción impositiva, una reducción, una contención, ¿no? En la parte impositiva, tanto de los impuestos municipales como de los impuestos provinciales, yo creo, o sea, es lo que venimos viendo, que va a ser muy difícil de resistir este impacto. Uh-huh. Bueno, ahí lo reflejas al principio de la nota, ¿no, Néstor? Esta situación económica que ya está impactando, vos me dirás cómo es la situación allí de forma local con los comercios, si está habiendo algunos cierres, si sabés de inversiones que se han caído, bueno, cómo viene la mano allí por la ciudad de Rawson. Sí, comercios encerrados, hay varios pequeños que han cerrado porque no han podido hacer frente, no solo al tema tarifa, estamos hablando que en este contexto tenemos el aumento de los alquileres, el costeo individual en caso que tengan o no tengan empleado, la falta de ventas que hace imposible el sostenimiento de la actividad. Entonces, yo me animo a decirte que la evaluación que hemos tenido nosotros desde nuestro sector, estamos mucho peor que la pandemia. ¿Por qué? Porque hay una restricción muy grande al consumo y por ende venimos hace mucho tiempo con caídas muy grandes en las ventas. Esto está marcado a nivel nacional y está marcado a nivel provincial y municipal, ¿no? Pero para esto se ve reflejado. Ese dato que das vos ahí, Néstor, es categórico. Estamos mucho peor que en la pandemia, decís, los comerciantes. El sector en general, no solo el comerciante, la industria. Ayer, ayer tuvimos una charla con gente de industria a nivel nacional, ¿no? Y todos nos decían lo mismo. O sea, bueno, hoy discutir el tema de las tarifas, el tema de los sueldos de los empleados, o sea, la realidad es que no es el factor, porque discutamos lo que discutamos, si no hay un incremento en las ventas, es indiscutible, o sea, no tenemos cómo afrontar nada. Y tampoco, hasta que me den una reducción, si no vamos a tener un incremento en venta, no lo vamos a poder afrontar. Claro. Entonces, ese es el contexto que hay que analizar. Sí, pues yo digo, vos decís esto y mientras te voy escuchando voy reflexionando, Néstor. Vos decís, estamos mucho peor que en la pandemia. Yo pienso en esa época, 2020, 2021, donde muchas actividades directamente estaban frenadas. Pero ¿qué pasaba también del otro lado? Bueno, se pagaban ATP, colaboraba quizás el Estado con algunas empresas, cosa que hoy no sucede, ¿no? Porque es otro el contexto. Frenaron el cobro, el cobro de algunos impuestos, frenaron las ejecuciones, esas cosas que hoy no está pasando. Y lo vemos reflejado también, por eso la caída tan grande de las tasas que hay, por eso tanta posibilidad de acceso al crédito, pero la realidad es que muy pocos están en condiciones de tomarlo. Claro. Bueno, es consecuencia de, ¿no? Sí. Bueno, muchos endeudados, ¿no? Me imagino, en los comercios, industria, que la tratan de manejar y tendrán, cuestiones pendientes que pagar también, ¿no? Es que por eso te digo, o sea, recién se estaba empezando a salir del contexto de la pandemia en cuanto a lo que fue el proceso de AFIP, con moratorias, ¿viste? Se estaba saliendo de ese contexto. Sí. Y empezó a haber una baja tan grande en ventas que empezaste a declinar. Y hoy muchísimo me han dicho lo mismo, de que están todos sacando de donde no tienen para poder hacer frente al, digamos, a los 931, frente al pago de algunos tributos, al poder mantener los servicios para no tener que cerrar. O sea, el tema es que cuánto va a durar eso. Si no tenemos un proceso de reconversión en las ventas, hagamos lo que hagamos, va a ser, lamentablemente, va a ser muy difícil esto. Sí, y lo que nos preocupa, que como te voy a decir lo mismo, el dato importante es que el empleo en la provincia de Chubut está generado por pymes y micropymes. Ya, si no entendemos eso, el impacto va a ser muy, muy alto. O sea, va a haber muchísimo desempleo, muchísima gente
sin respuestas, ¿no? Bueno, además pienso, Néstor, que estamos en mayo, el quinto mes del año, y se acerca junio, que será seguramente el aguinaldo, ¿no? Otro desembolso, y que habrá que ver cómo lo resuelven, por ejemplo, las pymes, ¿no? Este tema. Sí, sumar que es de por sí la época baja para muchas de las actividades. Esta, digamos, cuando pasas del otoño a la época invernal, es la parte más baja en el consumo, porque la gente sale menos, porque Claro. la gente se mueve menos. En el contexto donde estamos teniendo tan pocas ventas, es un combo, digamos, que lo vemos como la estocada final para muchos, ¿eh? Exacto. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por la comunicación y la posibilidad. No, un gusto como siempre charlar y por lo menos hacer saber cómo está el sector, ¿no? Que es lo importante. Exactamente. Abrazo, Néstor.